Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, vamos a darle cierta información. Hoy vence el plazo para su solicitud extemporánea. Entonces espero que mañana me estén pasando la información y vamos a programar el extemporáneo, ya sea el jueves a hora de clase o el viernes. Pero no pasa esos días porque la otra semana a mediados les entrego sus notas. Voy a resolver el examen porque creo que eso me da una posibilidad de compartir con ustedes las respuestas y de que podamos aclarar alguna duda que ustedes tengan. Le quisiera pedir favor a algún voluntario de que abra su Classroom y lea su examen. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta o pregunta o comentario. Fíjese que yo el día del examen, al momento de cargar el examen, el mismo a la plataforma, me dio inconveniente y se venció el plazo para poder entregarlo. Incluso le tomé fotos al momento en el que lo estuve intentando subir. La pantalla de la computadora se me puso en negro y todo, y más o menos como a las 37, 38 fue que se subió el examen, pero me aparecía ya entrega fuera de plazo. Pero el inconveniente me dio desde que le di, por ejemplo, en el botón donde aparecía entregar y luego cargarlo. Entonces se quedó la computadora como que pensando, y cuando se venció el tiempo, no me dejaba subirlo. Ya pasada las 8:30 fue que reaccionó bien la computadora y ya me permitió subirlo, pero ya me aparecía entrega fuera de plazo. Le comento esto para antes de que usted empiece a resolver el examen, ¿verdad? Pero no sé si le aparecerá a usted ahí entregado, pero me imagino que va a salir siempre fuera de plazo. Mire, cualquier cosa lo podemos ver al momento de revisar cuando ya usted vea su resultado. Porque eso ya son casos individuales, aislados, que no son una problemática común, pues. Entonces, para eso inclusive podríamos verlo después, ya en forma individual, porque no es de la general. Ok, está bien, licenciado. María de los Ángeles Batres León. Gracias, Lick. Vale. Buenas noches, licenciado. Para ayudarle a leer el examen. Ok, leámoslo, pues. Desde caso 1 lo leo completo. Sí. Ok, dice. Caso 1. Jorge Hernández es capturado el día de hoy por el hecho de que cuando estaba asaltando a la señora Samara Jerez, cuando ella caminaba sobre la 14 Avenida y segunda calle de la zona 3, rumbo a su casa, él le exigió, cuchillo en mano, que le entregara todas sus pertenencias. Ella se las entregó y al intentar escapar, en ese momento lo interceptan dos agentes de la Policía Nacional que hacían ronda y Jorge le lanza una puñalada al primero de ellos que por su entrenamiento logra desviar la misma, que solo rompe su camisa. Entre ambos agentes lo someten y consignan al juzgado de turno, junto a la testigo. Número 1, la pregunta dice qué delito o delitos se cometen en el presente caso. Ok. Fíjense, pues. Aquí tenemos un típico robo agravado por
porque la persona es agravada porque la persona está usando armas. Y el robo agravado está consumado. Fíjense pues, ¿por qué está consumado? Vamos bien, vamos bien. Es un aspecto muy importante. Compañeros, apaguen sus micrófonos porque si están abiertos no se escucha. Minor. Por favor, apaguen los micrófonos. A ver, María de los Ángeles, léame el artículo 481. Un segundo, perdón. ¿400 qué dijo, licenciado? Perdón. 81 de su Código Penal. Artículo 481. Dice, artículo 481. Serán sancionados con arresto de 20 a 70 días No, quien pero causare a otro lesión. 281. Perdón. 281 dice, momento consumativo. Los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivos, aun cuando los abandonare o lo desapoderaren de él. Ok. Él viene y le pide las pertenencias a la señora. La señora se las da. Ya está el apoderamiento y el desplazamiento. Y ya están bajo su control. Cuando sale huyendo, lo intercepta. Entonces ahí tenemos un robo agravado consumado. Cuando a él lo interceptan el primero de los policías, él lo agrede o intenta agredirlo con el cuchillo. Pero por el entrenamiento y la agilidad, me imagino que tiene el agente, evita la acometida y solo le rompe la camisa. Ese es un delito de atentado. 408, numeral 2. O sea, porque ante la acción de los policías, la persona atenta en contra de ellos, acomete en contra de ellos, y lógicamente, si lo hubiera herido, habrían dos delitos: atentado y lesiones, o atentado y homicidio si lo hubiera muerto. Pero sería asesinato porque como está queriendo huir de un delito y mata a una persona en el intento de huida, eso se convierte en asesinato. Pero aquí, como nada más le rompió la camisa, eso sería atentado. ¿Ya? Entonces los delitos son robo agravado y atentado, artículos 252, numeral 3 y 408, numeral 2. Segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? Okay. Razones y respuesta. Don David Osvaldo Pérez Ramírez. Sí, disculpe, en cuanto a los delitos, yo comprendo que es la parte de atentado y también no enmarcaría la parte de resistencia con agravación específica. Mire, pues lo que pasa es que el atentado
es una conducta activa, como la agresión. La resistencia, en cambio, se comete cuando alguien no quiere o no permite que el funcionario cumpla su función. El ejemplo típico es el caso de cuando llegan a hacer un desalojo a una comunidad. La policía les indica que tienen que desocupar y la gente se resiste, o sea, no quiere hacerlo. Entonces ahí hay un delito de resistencia que es una actitud pasiva y por eso sería bueno que usted leyera el artículo. El problema aquí es que la diferencia de los delitos siempre se encuentra en sus verbos rectores y hay que distinguir en si es una acción o si es una acción negativa o una omisión. Por eso es que hay atentado y hay resistencia. La resistencia es diferente porque es una acción pasiva y el atentado es la otra cara de la moneda cuando es algo activo, como hacer. En ambos casos, si eso produce algún tipo de resultado mayor, puede concursar con ese delito. Licenciado, sí, muchas gracias. Y disculpe, ahí no entraría la parte de agravación específica, el No. inciso 1, porque el fue cometido a mano armada. Pero usted me está hablando del robo agravado. En el caso del atentado, el 410, inciso 1, dice agravaciones específicas. Las sanciones señaladas en los dos artículos anteriores, que es el de atentado y el de resistencia, anteceden se aumenta en una tercera parte cuando en los respectivos casos concurra alguna de las circunstancias siguientes. Inciso 1, si el hecho fuere cometido a mano armada. Bueno, sí, podría ser. Gracias, Licenciado, disculpe, pero ahí no habla de cuando es a funcionarios. O sea, eso hubiese sido así si hubiera sido el robo a un policía, por ejemplo. Permítame. 400. Léame el 408 y el 409 y el 410. Artículo 408. Atentado. Cometen atentado 1. Quienes sin alzarse públicamente emplean violencia para alguno de los fines señalados en los delitos de rebelión o sedición. 2. Quienes acometen a funcionario, a la autoridad o a sus agentes o emplearen violencia contra ellos cuando se hallan en ejercicio de esos funciones. Este sería el delito cometido por el señor. Atentado porque está contra un funcionario público, que es el supuesto cabal que está pasando. Un particular que acomete contra un funcionario público que está en ejercicio de su cargo. Y como dice el compañero, sí cabría el hecho de que fuera cometido a mano armada, sí agrava la pena. Así es, compañero, gracias por la aportación. Lic, y en este caso, el de agresión del 141, entonces no sería correcto porque es cometido entre el funcionario público, o sea, la gente. O sea, la agresión es por un particular. El delito de agresión que está al principio del código es cometido por un particular. Aquí es el caso de atentado que es contra un funcionario público. Un particular contra un funcionario público. De acuerdo, gracias. Bueno. La siguiente pregunta es: ¿quién lo cometió?
Aquí es Jorge Hernández para ambos delitos y es autor directo 35 y 36, inciso primero. La siguiente pregunta, María. Dice, ¿existe algún tipo de concurso de delito en el presente caso? De ser positiva su respuesta, explique cuál y por qué. Aquí estamos hablando de un concurso real porque Jorge cometió 2 delitos. Fundamento legal, artículo 69. ¿A qué etapa del intercrimen llega él o los delitos cometidos? Delito consumado, licenciado. Buenas noches. Sí, fundamento legal. Artículo 13 del Código Penal. Perfecto. Licenciado, tengo una pregunta. ¿Sí? Quisiera saber acerca del delito de robo agravado. Aquí, pues yo puse solo robo, porque yo entiendo que el agravante que dice si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, está hablando de una pluralidad de sujetos, o sea que son 2 o más sujetos, por lo que yo entiendo. No, con uno que vaya con arma es robo agravado. Ok. Y además, fíjese que ahí dice armas o narcóticos. Pero aquí nada más cuando nosotros ponemos en el fundamento legal, lo dejamos hasta armas porque no hay constancia de que fuera narcotizado o llevara narcóticos para echarle a la víctima. Que son 2 circunstancias distintas porque es una O. Entonces puede llevar uno o puede llevar lo otro. Sí, mi duda era porque, como le digo, como el tipo penal... Perdón. Sí, o sea, las agravantes pueden estar en plural o en singular, pero cualifican, digamos, si lleva armas uno o si lleva armas los dos. Si fueran 2, ¿va? Pero con uno que lleve armas es agravado. Stephanie, Alexander. Sí, licenciado, una consulta. Al igual que el compañero, yo también coloqué únicamente robo, pero a la hora de calificar el resto de preguntas, las demás están bien. ¿Pero afecta que yo haya colocado únicamente robo a la hora de calificar? Sí, porque no es lo mismo un robo que un robo agravado. Así, pero por ejemplo, en que quién es penalmente responsable, si había concurso de delitos, en qué etapa del intercrimen se quedó, o sea, todas esas también. O sea, mire, pues sí, son independientes. Usted puede haber tipificado mal un delito y bien el otro. Entonces se le toma si son 2 delitos, la respuesta de 100 puntos. Si tiene los fundamentos bien, va a tener los 3 puntos. Si nada más tiene uno, lógicamente también el fundamento legal va a estar malo porque va a ser 251 y no 252. Entonces se le pone lo que tenga bueno, se le toma en cuenta. Ok, esa era mi duda, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Sí, aquí siempre se califica en pro estudiante. Gracias, licenciado. Vamos a ver. Luis David Coronado Toc. Buenas noches, licenciado. Disculpe, en la 4, en la etapa del intercriminis, el fundamento legal puede ser el artículo 62, ya que... No. Fíjese que no puede ser, porque el artículo 62 indica cómo se le aplica la pena a un delito consumado. Gracias. El fundamento de qué es delito consumado y por qué se dice que es delito consumado es el numeral, el artículo 13. A ver, Lenin Cabrera.
Buenas noches, doctor. Yo solo tengo duda por qué es concurso real y no ideal. Porque una cosa es asaltar y otra cosa es atacar cuando se ve descubierto. Pero yo entiendo que podría ser ideal porque él robó, pero en su escape provocó o cometió otro delito. No, porque el ideal, dice la ley, es cuando es un medio necesario para cometer el otro. Y usted generalmente, usted ve a las estadísticas en Guatemala, aquí la gran mayoría roba, pero no por ello ataca a otras personas. Primero, no son descubiertos. Y segundo, si al ser descubiertos reaccionan, son delitos independientes. No es como, por ejemplo, un ejemplo de delito necesario es que para violar a una persona tiene que secuestrársele. Porque si está en un lugar público, no puede darse salvo que esté alejado. O sea, se tiene que privar de la libertad de locomoción para, digamos, hacer uso sexual de la persona. Ese es, digamos, un concurso ideal. Cuando usted se va... Vaya. De ahí tenemos que están consumados y en cuánto tiempo prescribe la responsabilidad penal en él o los delitos cometidos. Habíamos explicado en los laboratorios que la responsabilidad penal, según el artículo 107, prescribía poniendo el inciso 2, la pena máxima aumentada en una tercera parte. ¿Cuál es la pena máxima para el delito de robo agravado? 15 años. 15 años. 15 años. Bueno. ¿Cuál es la tercera parte de 15? 5. 5. 15 más 5. 20. Entonces la pena para la prescripción de este delito son 20 años. ¿Y el atentado cuál es la pena máxima? 3 años. ¿Cuál es la tercera parte de 3? 1. 3 más 1, 4. 4 años. 4 años. Don Imer Lenin, otra vez, pidió la palabra. No, licenciado, solo que no había bajado la manita. Gracias. Ah, bueno. Bueno. El segundo caso, por favor. Caso número 2. El juez de paz de familia, por hacer un favor a su sobrino Marcos, de 20 años, quien todavía está casado con Vivian, celebra un matrimonio civil de él con la señorita Darla, de 17 años de edad. Pero para ello le solicita una autorización del padre de esta para que ella se case, y ella, al no tenerla, fabrica una imitando la firma y la letra de su padre. Una semana después son descubiertos. Pregunta 1. ¿Qué delito o delitos se cometen en el presente caso? ¿Qué delito cometió el juez? Celebración ilegal, ¿no? No, porque la celebración ilegal la comete una persona que no es funcionario público. Responsabilidad del funcionario. Matrimonio Falsedad ilegal. ideológica. Matrimonio ilegal. Matrimonio ilegal. Por favor, Abuso de autoridad. controlemos. No es celebración ilegal porque ese lo comete un particular. No es el delito de responsabilidad de funcionario, porque léame, el delito es el que lo dijo o la que lo dijo. Ahí dice el funcionario que está legítimamente autorizado para celebrar matrimonios. Ahora les pregunto yo, el juez de paz
¿estás autorizado para celebrar matrimonios? Sí, licenciado. No, no No, licenciado. solo. No, No, porque ningún juez puede celebrar un matrimonio. O sea, me van a decir ustedes que son abogados y notarios, sí, pero cuando asume como juez, queda inhabilitado del ejercicio profesional. Uno como juez o como magistrado no puede ni llevar causas ni hacer escrituras. Lo único que le permite la ley es dar docencia o actividades académicas. De lo contrario, estaría, digamos, faltando a la ética. Está prohibido por el código, está prohibido por la ley de la carrera judicial y está prohibido por la misma Constitución. Un juez de cualquier categoría no está habilitado para los matrimonios. Por eso es que no puede ser responsabilidad, porque ese es un funcionario que sí está autorizado. Por eso lo que está haciendo este juez es atribuirse funciones o atribuciones que no le competen. Y no hay abuso de autoridad porque ya hay un delito que contempla esta conducta. Y dijimos que el abuso de autoridad se daba solo cuando no había una figura especial que contuviera ya la descripción de la conducta prohibida. Marcos Saúl ha levantado la mano. Buenas noches, Vic. Era más que todo una pregunta del anterior caso, pero como se juntaron las manos, ya no se lo pude preguntar. Es rapidito, solo quería saber cuál era la diferencia entre el artículo 7, que dice la prescripción de la responsabilidad, con el artículo 110, que es la prescripción de la pena. Que en el 110 ya tiene que haber sentencia firme. Si usted lee el 110, dice que la pena impuesta en sentencia firme prescribe al doble del tiempo de lo que la sentencia dice. O sea, ese es un delito que se comete ya cuando la persona fue procesada y fue condenada. Y para tener ese dato yo le tendría que decir a usted cuál fue la sentencia. Muy bien, muchas gracias, Lick. Vaya. Lick, buenas noches. Perdone. Fíjese que yo también tuve la misma duda que el compañero, porque como la pregunta decía en cuánto tiempo prescribe la pena, entonces también me surgió esa duda de que sobre la prescripción de la responsabilidad penal y la prescripción de la pena, que era lo que decía el artículo 110. Bueno, pero Entonces, mire, yo reconozco yo puse... Ajá. Pero si puso usted la prescripción de la pena, como yo califico, no hay pena. Yo puse lo que dice el artículo. Yo puse que prescribe por el transcurso del doble. Lo que dice ahí, ¿verdad? El doble de la pena. La respuesta que yo necesito no es lo que dice el artículo. Es que usted haga el cálculo. Pero como dice usted justamente que pues no sabemos en cuánto iba a ser la pena al final de acuerdo a la sentencia. Por eso le digo, entonces no podía hacer ese cálculo. Y además en el laboratorio habíamos trabajado la responsabilidad de la pena. Y yo la responsabilidad penal, pues, y habíamos explicado que para la pena ya tenía que haber sentencia. Ya. Ok, gracias, Dick. Feliz noche. Vale. Vamos a ver. ¿Cuál sigue? Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Disculpe, ¿será que usted me podría hacer el favor de sacarme de mi ignorancia en el por qué no podría encuadrar en celebración ilegal? Es que yo me basé específicamente en donde dice quien sin estar legalmente autorizado y un juez no está legalmente autorizado.
Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuál es el artículo que usted puso? 230. El 230. 213. 230, Lick. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de sujeto es el del 230? No especifica. Dice quién. ¿Y qué dijimos que quería decir cuando dice quién? Cualquier persona. Persona que no sea un funcionario. Ahora, como este no es cualquier persona, sino que es un juez, encima ya sabemos que es abogado, es un funcionario público y entonces el funcionario público no puede cometer ese delito porque se supone que tiene un especial conocimiento de que si está o no está autorizado. Entonces, el quién es para los particulares. En cambio, cuando es funcionario público, se usa lo que es la de atribuciones, la usurpación de atribuciones. Porque él como funcionario público, precisamente por ser funcionario público, sabe que no está autorizado. Y si lo comete, se está arrogando atribuciones que no le competen. Ah, ya. Muchas gracias, licenciado. Alexander Isaías. Sí, licenciado. Disculpe yo con la duda igual de este mismo caso. Solo para preguntarle que en mi caso yo no lo tipifiqué del lado del juez, sino del lado de Marcos. No, el Marcos lo que tiene es yo lo coloqué matrimonio como ilegal. Sí, exacto, eso le iba a comentar, que yo lo tipifiqué a él como el matrimonio ilegal. Sí. Fíjate, pues es que estamos hablando del juez. Estamos hechos nietos. El juez de paz comete usurpación. Porque en el segundo dice que había usurpación de funciones. El juez no estaba avalado para celebrar un matrimonio. Oscar, tu micro. Marcos comete matrimonio ilegal. Entonces estoy en lo correcto, Lick. Gracias. Ahora, espero que no me hayan puesto a darla por ningún delito. ¿Por qué? Porque darla es inimputable. O sea, darla no puede cometer ningún delito y eso nos lo dice la Constitución. ¿Verdad? Y el artículo 23, si no me equivoco, del Código Penal también, licenciado, que los menores de edad son imputables. Sí, exacto. Los menores de edad están fuera del derecho penal. Que tienen una ley que va a determinar su responsabilidad social, es cierto, pero esa ley no es penal. Esa ley es de control, pero es un control preventivo. O sea, a ellos no se les considera que cometan delito, no se les impone una pena, sino que es una medida de reeducación. Y el máximo de la medida de reeducación para un homicidio o un asesinato es de 6 años. Entonces ya sabemos pues que la muchacha esta no comete ningún tipo de delito. Lick, disculpe. ¿Sí? En sí, ella sí comete el delito, solo que no puede ser punible. Es que mire pues, no comete el delito porque la Constitución dice que los menores de edad no cometen delito. Lo que ella comete es una conducta antisocial. Y tiene un procedimiento y se le va a llevar un procedimiento y se le puede aplicar una sanción reeducativa, pero está fuera del campo del derecho penal y procesal penal y del campo inclusive del penitenciario. O sea, fuera totalmente del área penal.
Ok, gracias por la aclaración. Sí, o sea, no es que no tenga responsabilidad, pero que no se considera responsabilidad penal. O sea, es un área del derecho que no es penal, como no son penales las multas, por ejemplo, por exceso de velocidad, por parquear del lugar no permitido. Ese es un derecho administrativo. Penal siempre, sí, pero administrativo y no penal, propiamente penal. Bueno, ¿cuál es el fundamento legal de que de los dos delitos estos, el matrimonio legal Artículo 226. 226. y la usurpación de atribuciones? 335. Ok. Alguien me preguntaba en la otra clase si se le podría aplicar a Marcos la omisión de ocultar impedimentos. Obviamente, si él se estaba casando, el delito de matrimonio ilegal ya subsume la ocultación del impedimento. O sea, la ocultación del impedimento se da, digamos, sin haberse consumado el matrimonio. Ya cuando se consumó, ya ese delito queda absorbido en la figura esa que es más grave, más amplia. ¿Quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? El juez de paz y Marcos, que responden como autores directos. Fundamento legal 35 y 36, inciso 1. ¿Cuál es la siguiente pregunta, María de los Ángeles? Dice, ¿existe algún tipo de concurso de delito en el presente caso? De ser positiva su respuesta, explique cuál y por qué. A ver quién quiere contestar esta. Yo, yo puse concurso ideal, pero no sé si será ese. Fíjese que no, Marielos, porque ¿cuántos delitos comete cada uno? Uno. ¿Uno? Uno cada uno. No puede haber concurso porque cada uno va a responder de su delito. ¿Ya? No se desata ningún otro, simplemente cometieron el suyo y ya. Sí, exacto. Porque el juez celebró atribuyéndose un matrimonio cuando no podía. Esa es una conducta. La de Marcos es casarse 2 veces sabiendo que ya estaba casado. Entonces se comete un delito cada uno, entonces no puede haber concurso. Y por eso cuando la respuesta es no, porque cada uno comete un delito independiente y el fundamento legal. A ver, ¿quién me dice cuál es el fundamento legal si decimos que no hay concurso? Artículo 71, delito consumado. No. Fíjese pues, cuando una cosa no está en ley o no existe, se pone el artículo primero. ¿Por de qué? La legalidad. Principio de legalidad. O sea, como aquí no hay concurso, el artículo 1 nos cubre tanto el ideal como el real. Licenciado, disculpe, ¿qué artículo dijo? Fíjese que yo puse el 70. No, porque el 70 ni siquiera habla de los concursos. El 70 es el ideal. Perdón, sí habla del concurso, pero es el ideal. Y como comete un delito cada uno, no puede haber concurso, porque el concurso requiere de 2 o más delitos.
Aquí está Pero en cometiendo. este caso, en el caso de Marcos, sí comete 2. ¿Por qué? Fíjese que yo le puse que era el artículo. Ahí se me perdió. Vamos a ver. Que es el 228 y el 226, licenciado. ¿Cuáles son esos? Ahorita le digo, que se me perdieron. El 226 habla de matrimonio ilegal y el 28 simulación de matrimonio. No, porque una cosa es simular. Ajá. Y otra cosa es el matrimonio ilegal. Si usted se casa, digamos, sabiendo que usted ya está casado, es el delito de bigamia, sea matrimonio ilegal. Y ese delito absorbe todos los demás que usted pueda cometer. Y en este caso sí algo que también resulta interesante. Ninguno de ustedes me dijo, y ese es un artículo del Código Civil, que hace como 2 años o 3 años las mujeres menores de edad no se pueden casar. ¿Se acuerdan de esa reforma? Sí, Lic. Sí, licenciado. Buenas noches. Yo le había escrito entre el chat de la reunión, pero yo tenía duda con esto. Yo como respuesta coloqué el artículo 69 que corresponde a concurso real, e incluso dentro de la respuesta yo mencionaba que yo lo consideraba ilegal porque estaba él ya casado, refiriéndome a Marcos, y sobre todo se llevaba un matrimonio con una menor de edad, a lo cual estaba respaldado que era ilegal, según el decreto 8-2015, que respalda el Congreso de la República, en el cual decía de que la mujer tenía que tener edad mínima como 18. Pero no sé si me encuentro en lo correcto. Pero eso le afectaría a Darla. El delito de Marcos es quererse casar estando ya casado. Pero, hablando de este tema, ¿qué edad una mujer en Guatemala puede tener relaciones sexuales libremente con su consentimiento? A los 15. 14. Después de los 14 años, licenciado, antes de eso se considera violación. Sí, 14 años ya tiene una libertad sexual. ¿A qué edad puede contratar su trabajo? A los 15 años. 15 años. A los 15 años. 15 años, Lic. ¿A qué edad puede reconocer hijos? Si no me recuerdo, también después de los 14 años. 12 creo que dice la ley. Entonces, fíjense qué contradicción. Hay derechos de la mujer reconocidos por la ley de adolescentes, las convenciones de adolescentes, que son más protectoras, las convenciones, y que están respaldadas por la ley guatemalteca. Pero puede tener hijos, puede tener relaciones sexuales, pero lo que no puede es casarse. Ahí hay un cierto grado de discrepancia que se hizo con muy buena intención, pero lo hicieron pensando en que habían padres que vendían a las hijas. Pero si las obligaban a casarse, el matrimonio es nulo, porque hay un vicio del consentimiento en la voluntad. Pero el no poder casarse, cuando ya se le reconocen todos esos derechos, están violentando los derechos que a ella le asisten como ser humano.
porque a todos los adolescentes se les va reconociendo cierto grado de libertad. Que la manejen bien o que la manejen mal, eso desgraciadamente ya es parte del proceso de vida. Pero tienen derechos. Entonces, con esa norma que ellos pusieron, se buscaba evitar que los padres vendieran a las hijas, pero de denunciarse eso y de poder comprobarse, ese matrimonio es nulo, porque tiene un vicio de consentimiento. A ver, don Daniel Osvaldo Pérez Ramírez. Disculpe, Lick, en relación a la reforma esa del Código Civil, que es el artículo 83 de prohibición de contraer matrimonio hacia menores. Ahí no enmarcaría la parte de abuso de autoridad hacia el juez. No, porque él estaba cometiendo delito de usurpación de funciones, y inclusive es tanta su ignorancia que le pidió un permiso a la muchacha por el papá. Y entonces vino la muchacha y como no lo podía conseguir, lo falsificó. Como dijimos, no comete delito, pero se mira pues que el juez, inclusive a saber de qué facultad será, que no está al día ni siquiera en la ley. Sí, Lick, pero como la conducta delictiva ahí fue realizar un matrimonio, porque él no tenía la calidad para poder celebrar el matrimonio. Sin embargo, la conducta de haber casado a un menor es diferente. ¿Cómo? El hecho de haber casado a la menor no está tipificado en el código, entonces yo por eso lo puse como abuso de autoridad. No, porque no es abuso de autoridad, porque él no podía casar a nadie. Aún pudiendo que se pudieran casar las menores, él no podía hacerlo, porque no es su función. ¿Me entiende? Hay abuso de autoridad cuando él cometa cualquier otro hecho que no esté tipificado previamente y que pueda causar daño o pueda perjudicar el orden público. Pero si está tipificado ya, no se puede aplicar el abuso de autoridad. Gracias, Lick. Y eso es algo muy común. A todos los funcionarios, lo primero que les ponen es abuso de autoridad. Pero realmente no se comete porque ese es un delito que solo se aplica cuando no hay nada más tipificado en el código. Bueno. ¿Encuentran alguna circunstancia agravante en este caso? A ver, Marielos. No, Lick, lo tengo malo. ¿Qué puso usted? Es que como yo al inicio había colocado que era lo del matrimonio ilegal, yo en esa parte coloqué que el juez tenía omisión justificada y Marcos tenía una premeditación. Pero obviamente no es eso lo correcto. Miren, pues, cuando uno habla de matrimonio ilegal, cuando uno habla de secuestro, de asesinato, la premeditación es parte del delito, porque eso generalmente requiere planificación. Entonces, generalmente esas agravantes no se pueden poner cuando ya forman parte del delito. Es como en el caso, digamos, del parricidio. El darle muerte a un pariente dentro de los grados de ley, ascendiente o descendiente, no se podría poner como agravante el parentesco, porque ya está inmerso en el tipo penal. Entonces, aquí la relación de primos que hay, o de sobrinos que hay entre el juez y Marcos, es un agravante que es un agravante por parentesco, y se las presento por si no la conocían. Está regulada en el artículo 31.
Vean ahí su artículo 31, Marielos. Artículo 31, circunstancias mixtas. Leamos. Podrán ser apreciadas como circunstancias atenuantes o agravantes según la naturaleza, los móviles y los afectos del delito, ser el agraviado cónyuge o concubinario, o pariente del ofensor por consanguinidad o por afinidad dentro de los grados de la ley, así como las relaciones de respeto, amistad, gratitud, dependencia u hospitalidad que existen en el imputado con respecto al ofendido. En caso de error en persona, para la sanción no se tomará en cuenta las circunstancias agravantes que provengan de la naturaleza del ofendido o de vínculos con éste. Las circunstancias atenuantes concurrentes, si el delito lo hubiere cometido en la persona contra quien se le había propuesto, se apreciarán en favor del responsable. Ok, entonces las presentes son las circunstancias mixtas. Generalmente esas se miran cuando uno mira las agravantes y las atenuantes, que son las mixtas y que concurren también con algunas que están dispersas en el Código Penal. Don Luis David Coronado Toc. Licenciado, en las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, yo escribí acá que era la cooperación de menores de edad y la grabación especial de aplicación relativa. No, porque la cooperación de la patoja de 17 años, digamos, no es que la estuvieran forzando, ella quería casarse. O sea, ahí no operaría esa agravante. ¿Ya? Así como no opera un delito para ella, tampoco operaría un agravante porque ella sí tenía la voluntad de contraer el matrimonio, aunque legalmente no podía. Don Alexander Isaías Osorio García. Sí, licenciado, mire, con una gran molestia. Fíjese que yo coloqué el artículo 30, que eran circunstancias incomunicables, ya que acá dice existen circunstancias modificativas, no especifica que sean agravantes. Entonces, yo coloqué acá las circunstancias incomunicables, ya que... Sí, pero no es ese el artículo. Y lo inconmutable, leas el artículo a ver qué es otra cosa. No, licenciado, son circunstancias incomunicables. Sí, por eso, léalo. Artículo 30, circunstancias incomunicables. Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en factores o caracteres meramente personales del delincuente o que resulten de sus relaciones particulares con el ofendido. Entonces, de cierto modo, acá uno... Y luego dice, no se comunican a los delincuentes. Es decir, si yo asalto a mi papá y me acompaña otra persona, la agravante de parentesco me va a afectar solo a mí, porque es de mi papá, del otro no, entonces no se comunica. ¿Ya? Eso quiere decir ese artículo, que si hay agravantes o atenuantes, solo favorecen a los que tienen el parentesco y no a los otros, que no hay parentesco. Por eso se dice incomunicable. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Alicia Valenzuela. Buenas noches, licenciado. Solo tengo una duda con respecto a la menor de edad que es Darla. Si en dado caso pues ella no cometió ningún delito, ¿por qué sí los acusa el MP? Mire, el MP en un principio puede, digamos, acusarlos, pero no es en el proceso común o juicio penal. El MP también representa el interés tutelar del Estado en los procesos contra menores.
pero no es un proceso penal. O sea, en el juicio que se hace a los menores, hay un tribunal de menores, hay una sala de menores, está la fiscalía de menores y está la defensoría de menores, pero no se considera un proceso penal, sino que es una forma de sancionar la responsabilidad de los adolescentes, pero no se usa la palabra delito, no se usa la palabra pena. O sea, es un proceso muy especial, muy sui generis, porque la misma Constitución excluye a los menores de la posibilidad de cometer delitos. Está bien, muchas gracias, licenciado. Bueno, Álvaro está. yo consigné el artículo 23, las causas de inimputabilidad. Pero ¿por qué el 23 y darla no se podría tomar en cuenta? Sí, o sea, igual la tengo mala, pero yo porque lo había tomado en cuenta como que fuera por ser ella menor de edad, como Sí, causa. además las modificativas son una cosa, las eximentes son otra. Las modificativas tienden a verla favorecer o perjudicar al acusado. En cambio, la eximente lo libera de responsabilidad. Digamos, en las eximentes está la inimputabilidad, la falta de conciencia, está la legítima defensa, el estado de necesidad, ya todas las que quitan la responsabilidad penal en forma completa. Esas son eximentes. En cambio, cuando me pregunto modificativas, me refiero a las atenuantes o a las agravantes. Ok, listo. Gracias por la aclaración. Gracias. Vale. La última pregunta, Mariela, por favor. Claro, dice, ¿cuál es la pena máxima a imponer para él o los delitos cometidos, individualizados para cada participante, o partícipe, perdón? Fíjese, pues. Yo les expliqué que en el derecho penal hay pena mínima y pena máxima. Entonces, cuando yo les pregunto la máxima, es la más grave. Y entonces el mismo artículo le da la pena. ¿Cuál es la pena que contiene el artículo de la usurpación de atribuciones? 3, la máxima. De usurpación de atribuciones. ¿Qué artículo es ese, perdón? Ese es el 433. Son de 6 meses a 2 años, licenciado. La pena máxima de 2 años. 2 años. ¿Y multa de? De 10,000 a 25,000 quetzales. Entonces la pena máxima son 2 años y 25,000 quetzales. Y la pena máxima para el atentado, no, perdón, la pena máxima para el matrimonio ilegal, 3 años, licenciado. 3 años. Entonces, aquí fíjense ustedes que los mismos delitos les sirven para contestar varias preguntas. El problema es la tipificación. Pero yo insisto. A ver, Alan Bravo. Lick, con una pregunta. Viera que yo puse el artículo 65 en la fijación de la pena, porque usted nos estaba preguntando cuál es la pena máxima a imponer hacia ellos, pero eso se va en base a la base más los agravantes, No, según tengo yo entendido. No, la pena máxima es la pena máxima, no le puede poner más allá de eso. Si yo No, le pero preguntara,
La cuantificación de la pena está en base al 65. Pero ese es un artículo que lo usa el juez para cuando a él le toca decidir qué pena va a poner entre la mínima y la máxima. Porque puede entonces poner... esa sería la pena máxima que el juez va a imponer, porque eso es lo que usted nos está pidiendo ahí, pena máxima a imponer a él. Pues sí, lo máximo que se le puede imponer, ¿cuánto es? Pues eso es lo que yo tenía duda, porque según a mi entendimiento y a mi concepto, es dependiendo a cómo lo tipifique el juez, según la fijación de la pena. No, porque yo no le estoy preguntando a usted en su calidad de juez. Yo le estoy preguntando a usted en su calidad de estudiante. ¿Cuál es la máxima pena que se le puede imponer a tal persona por el delito cometido? Digamos, si yo le preguntara, ¿cuál es la pena máxima a imponer para un delito de homicidio? Hasta 25 años. No. 50 máximo. 40 años. Y eso está en el artículo 123. Donde está el delito está la pena máxima. Porque se acuerdan que yo les he explicado que las normas completas tienen la descripción del delito, que se llama tipo penal, y la pena a imponer, que se llama punibilidad. Inclusive hablamos varias veces de que la pena es parcialmente indeterminada, que hay pena fija, que hay pena mixta y que hay pena alternativa dentro de las principales. El fundamento de la pena máxima está en cada artículo. Don Luis David Coronado. Buenas noches, licenciado. Disculpe, entonces, con base a lo que usted está diciendo, no es de que se tome la cantidad de años de prisión, más los agravantes, más las circunstancias externas que pudieran existir, sino que cada artículo... La pena máxima del delito. Así como usted está diciendo el delito de homicidio en el artículo 123, entonces es de 15 a 40 años, pero sí, más es 40 y no más. Esa es la situación en la que se está debatiendo ahorita, de que sí, es la cantidad máxima, ¿verdad? Ahora, si hubiera, por ejemplo, ahí un aumento porque... No, pero si el homicidio lo comete un funcionario público que no sea agente de seguridad, se le aumentaría una cuarta parte. Y ahí sí ya podrían poner ustedes la cuarta parte que se le agrega, pero con poner la máxima ahí estamos. Y eso la tiene el mismo delito. Lo que sí, digamos, se tiene que usar es cuando son, por ejemplo, tentativas. Si alguien es condenado o es acusado o es procesado por una tentativa de homicidio, ¿qué pena le corresponde como máxima? La pena máxima del consumado rebajada en una tercera parte. Porque es tentativa. Al cómplice también le queda la pena máxima rebajada en una tercera parte. Pero en este caso, que no son delitos de complicidad, que no son delitos de tentativa, la pena máxima es la que fija el código. Don Alexander. Licenciado, solo para quitarme la duda, entonces el fundamento legal de este último sería el artículo 107, inciso 2, ¿verdad? Ya que regula que no puede excederse de 20 años ni menor de 3 años. No, mire pues, ahí estamos confundidos totalmente. Cuando hablamos del 107, estamos hablando de la prescripción
de la responsabilidad penal. No estamos hablando de la pena máxima. Se usa la pena máxima para calcular la prescripción, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en un delito de homicidio, la pena máxima son 40 años. Ahora, ¿en cuánto prescribe ese delito? Si sabemos que la pena máxima son 40, ya sabemos que prescribe en 20 años, porque no puede superar los 20 años. Porque si usted saca la tercera parte, de 40 son 39 años, 4 meses. Son 13 años, 4 meses. Y entonces los 40 van a llegar a 59, que tampoco se puede aplicar porque no hay pena mayor de 50 años. Entonces la prescripción para un delito que pase de 20, siempre se va a quedar en 20 porque la norma del artículo 2 del 107, inciso 2 del 107, nos va a decir que no puede ser menor de 3 ni superar los 20 años. El fundamento legal, entonces, ¿cuál sería, licenciado? Disculpe. ¿El fundamento legal de qué? De que la pena máxima de un delito es tal, el mismo artículo del delito. Si hablamos del homicidio simple, el fundamento legal de la pena máxima del homicidio simple es el 123. Si hablamos del robo, el 251. Si hablamos del robo agravado, 252. Si hablamos del secuestro, 201. O sea, cada delito, como es una norma completa, tiene la descripción de la conducta delictiva y tiene la pena a imponer. Entonces su fundamento legal está en el mismo artículo que contiene el delito. Por eso se dice que es una norma completa, porque tiene la descripción y tiene la pena. Muy bien, gracias, licenciado. Vaya, pues. Bueno, compañeros, entonces, noticias. El segundo parcial viene sobre 20 puntos del examen y 20 puntos de trabajo. ¿Ya? Y vamos a procurar, para este primer parcial solo tuvieron un punto extra. Entonces, para el segundo parcial, vamos a procurar que sean 5 puntos extras de los que yo les había ofrecido en la primera parte. Las notas se van a subir de acuerdo al calendario dentro de los 15 días a partir de la fecha en que hicimos el examen, días corridos. Lick, una pregunta. A mi parecer, o al parecer que estamos viendo aquí todos, tratar de unificar criterios, porque estamos hablando que somos 200 alumnos y cada uno tiene un criterio diferente y en base a usted, a su experiencia, nos está calificando en base a otro criterio. Entonces, no sé si le parece a usted más fácil que se pudiera hacer un examen con respuestas múltiples con tal de unificar criterios, debido a que aquí estamos teniendo discrepancia de criterios, porque a mi entender, yo analicé los casos en forma de estudiante y en base a mi criterio y adquirido por los años, pero en base a su experiencia es sumamente, totalmente diferente. O sea, nos lleva años de experiencia y ventaja hacia nosotros y no estamos unificando un criterio que cual podamos entender todos. No hay, digamos, criterios en derecho penal. Pueden haber opiniones, eso sí se lo acepto, pero los elementos del delito nos definen cuándo es uno
y cuándo es otro. Entonces no podemos hablar de opiniones y tampoco podemos hablar de preguntas directas o preguntas de diferencias, porque eso es un criterio que para derecho penal peor del nivel 3, que son leyes penales especiales y demás, no cumple los objetivos del programa. Usted lee los objetivos del programa y lo que más nos interesa es que ustedes puedan aplicar la ley penal y principalmente las leyes penales especiales a casos hipotéticos. ¿Ya? Sí, pero el caso hipotético depende de cómo lo estemos viendo, porque si lo miramos póngale, en su ámbito como defensa, lo vamos a ver de un cierto lado, pero en el ámbito como... Mire, pues, es que eso yo creo que es el más grave error que uno puede cometer. El hecho descrito en la ley solo puede encuadrarse en una norma que está contenida en la ley. Yo puedo tener la intención de favorecer a mi cliente, pero si él mató a una persona, cometió homicidio, solamente que haya una causa de justificación o haya una causa de inculpabilidad, yo podría sacarlo libre. Y por eso es que al principio del derecho, cuando vimos la teoría del delito, vimos esas eximentes. Pero si no se dan esas eximentes, el delito va a ser uno, lo vea el fiscal, lo vea la defensa, lo vea el juez o lo vea una cámara de apelaciones. Pero ahí estamos viendo solo un delito, pero ya juntándole un caso hipotético, poniéndole 2 a 3 delitos mezclados, siento yo que se pierde el concepto de poder entender. En la realidad, los delitos van mezclados, porque unos los cometen unas personas y otras los cometen otros. O sea, no hay posibilidad de que usted ponga un solo delito por caso. Pero es el ejemplo que usted nos está dando ahorita, nos está dando un ejemplo por caso con tal de darnos un ejemplo a nosotros, pero ya en el caso hipotético ya nos enfrentamos a la realidad, como usted dice, pero se pierde ese concepto de entendimiento, de criterio para que todos los 200 alumnos que somos lleguemos a una es que si los 200 alumnos tuvieran la tarea de sacar los elementos típicos, y yo para eso les di el cuadrito desde la primera clase, y se tomaran la molestia de sacar los elementos de cada delito, porque esos son los, como el médico tiene que aprenderse los síntomas de cada enfermedad para poder saber qué enfermedad es. Lo mismo es derecho penal, lo mismo es derecho civil. Si a usted le ponen preguntas teóricas, su memoria le va a facilitar el aprendizaje memorístico, pero desgraciadamente eso lo va a recordar a los primeros 6 meses. En un año se le va a olvidar y cuando vaya a estudiar privado va a estar difícil. La aplicación, que es lo que le piden en la calle a usted, es lo que se tiene que enseñar. Nosotros inclusive en la facultad estamos hablando de un nivel de competencias y que ya tienen que irse dando para una aplicación del derecho. Porque usted cuando salga a la calle no le van a estar preguntando elementos, no le van a estar preguntando diferencias, no le van a estar preguntando historia, sino que le van a contar un caso y usted como abogado va a tener que saber cómo asesorarlo. Le cuenta una señora, mire don Luis, fíjese que le vengo a decir que me robaron mi casa.
usted ya como profesional sabe que los bienes inmuebles no se roban, porque ese es un elemento que distingue un delito de bien mueble con un delito de bien inmueble. Que los muebles son los que se roban, los inmuebles no. Y entonces ya con esa diferencia básica, usted le va a preguntar, pero cuénteme, señora, ¿qué fue lo que pasó? Entonces ya ella le va a decir, es que fíjese que llegaron unos hombres de una mara a mi casa y me dijeron que si no les firmaba la compraventa, iban a matarme a mí y a mis hijos. Entonces ya usted dice, la obligaron a suscribir con violencia una escritura. Eso es delito de extorsión. O sea, usted para poder saber qué delito es, más que la experiencia que puede ser a veces buena, a veces mala, lo que tiene que saber son los elementos de cada delito. Y para sacarlos hay que extraerlos con el cuadro que yo les di al principio de la clase y que les dije que esa iba a ser su principal herramienta de trabajo y que se los debieron de haber dado desde penal 2, porque penal 2, desgraciadamente aquí también hay muchos delitos que se relacionan de penal 2 con penal 3. Y entonces se supone que ustedes ya vieron eso. Y yo no hago más que cumplir con los objetivos del programa. Disculpe, Lick, yo solo quería hacer una sugerencia en relación a ver, tomar a su consideración algo. Yo sé que no es culpa de usted que tal vez tengamos malas bases de penal 1 y de penal 2. Tal vez incluso, o sea, es la forma en la que enseñaron los profesores, los licenciados y toda la situación. Pero abogar a su consideración el hecho de que nos pudiera poner laboratorios y que tal vez para no resolverlos en clase, para no quitarle el tiempo a usted, que usted subiera la solución, pero ya va a ser conciencia de cada persona el hecho de ponerse a resolver los laboratorios a conciencia y poder ir aprendiendo de la forma que usted nos está guiando, ¿verdad, Lick? Porque sí, yo creo que usted nos está preparando para salir a la calle, pero tal vez también tenemos algunas deficiencias y tal vez sería bueno el hecho de, yo creo que aquí a la mayoría nos fue un poquito mal y pues comprendo la situación que usted me dice en cuanto a doctrina, en cuanto a historia, que no nos lo van a dar en la calle y que son cuestiones de penal 1 y no es su culpa, pero tal vez nosotros traemos un poquito de eficiencia así y nos está costando un poquito entender la forma en la que usted evalúa. Entonces, si fuera tan amable, ahorita más laboratorios, porque con cada clase de ley penal que veamos, va a haber un laboratorio por cada ley que veamos de las especiales. Y yo pretendo ver, si no todas, la mayoría. Porque es también parte de su formación. Entonces, ¿van a tener más laboratorios? Sí. Pero mi experiencia de 30 años de dar clase es que para poder entender cuándo es un delito y cuándo es otro, hay que buscar el elemento característico que lo distingue. Digamos, la muerte de una mujer a manos de un hombre, primer supuesto, con el que ha tenido o pretendió tener o tuvo relaciones de amistad, laborales, de afecto, convivencia o maritales, no es parricidio, aún siendo esposos, porque la nueva ley que salió
dice que si usted mata a su esposa, comete femicidio. Entonces, el distinguir los elementos que constituyen cada delito nos permiten saber la exacta tipificación de cada uno. Y máxime en leyes que, como les digo, van a ser leyes especiales que responden a legislaciones internacionales. Si ustedes no se aplican buscando ese elemento distintivo, que lo pueden sacar usando el cuadro de análisis típico de los delitos dolosos, va a estar muy difícil que logren aprender. Y como yo les dije desde que empezamos la clase, yo sé que la intención de ustedes más que todo es ganar, porque tal vez ni piensen en ser penalistas, pero yo necesito garantizar que de los 240 tengan un mínimo de aprendizaje. Y si ustedes, y yo en aras de ayudarlos, se los digo, si ustedes quieren, yo en un sábado les puedo dar un refuerzo de penal 1, que es pues donde yo veo que están más desubicados de acuerdo al programa. No de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino de acuerdo a lo que el programa dice que les tenían que haber enseñado. Yo no estoy criticando a ningún otro profesor, pero yo pienso que el profesor tiene que tener como guía básica el programa. Pero si ustedes nunca usaron el programa para recibir las clases, lógicamente están fallando porque hay temas que no vieron. Yo me comprometo a dedicarles 1 o 2 sábados en la mañana para ver las clases y que ustedes puedan reforzar sus conocimientos. Sería. Y mire, Lick, disculpe, solo con otra cosita. Nos fue, la verdad, nos fue bastante mal la mayoría, porque viendo los comentarios de todos los compañeros nos fue bastante mal. No habría posibilidad de que nos dejara algún trabajito para poder aumentar algunos puntos. No hay posibilidad, porque ya está la nota evaluada sobre 30 puntos. Y todavía tienen uno extra que se los voy a poner yo por un trabajo que hicieron, los que lo hicieron. Para el segundo parcial, sí, espero ser, por ayudarlos, va a valer el examen 20 puntos y van a haber 4 trabajos de 5 puntos cada trabajo. Con lo cual, pienso yo, ustedes se pueden recuperar y van a haber 5 puntos extras de otro trabajo para que puedan tener, digamos, esa compensación en el segundo parcial para efecto de la materia que a ustedes les preocupa, que es la zona. Pero sí creo yo que hace falta, primero, que estudien más y segundo, que sepan cómo estudiar, y eso es sacando los elementos típicos de cada delito. Buenas noches, Lick. ¿Sí? Una consulta. Fíjese que yo, igual que el compañero que intervino de primero, mi examen lo subí 4 minutos después del horario que usted fijó. ¿Habría algún problema para calificarlo? Yo no quise solicitar extraordinario a coordinación, porque no primero podía, quería porque hacer ya se había examinado. Sí, subí el examen, pero así por cuestiones que no se subía a la nube, la guardé en el escritorio, no lo podía subir a Classroom, pero se subió Sí, 4 minutos. Yo les entiendo que la nueva tecnología nos da problema a todos. No puede haber extraordinario cuando usted ya se hizo el ordinario, porque sería un doble examen. Sí, por eso no lo solicité. Y ese reglamento lo que le hace es que le anula la carrera por menos de 5 años.
Entonces yo nunca le voy a recomendar a usted que haga algo que la pueda perjudicar. Yo insisto en que ustedes como abogados tienen que aprender a entregar los memoriales, a asistir a las audiencias a tiempo y entregarlo dentro del tiempo que está establecido. Porque yo me preocupo de que abra en tiempo el examen y les doy suficiente tiempo para que lo hagan y lo presenten. Pero lo que yo les puse y se los quiero manifestar es que el que lo entregó en tiempo tiene toda la nota. El que lo entregó fuera de tiempo puede tener una rebaja de nota, pero proporcional al tiempo en que se tardó en entregarlo. Digamos, alguien que me lo entregó 4 horas después, ya cuando lo había consultado con todo el mundo, no va a tener la misma nota que el que lo entregó 4 minutos después o media hora de gracia o no sé yo. Eso lo voy a... Ahorita los que he estado calificando, todos han entregado en tiempo. Okay, pero gracias. la rebaja va a ser proporcional al tiempo en que se tardó en entregar. Sí, era mi duda, porque yo dije, o definitivamente, o nos va a tomar como 0, o ya. No, mire, si yo tomara 0, ay Dios. Por eso era me mi quedarían duda y mi preocupación. No, yo insisto en que yo califico en favor del estudiante. Cuando hago revisiones, la nota puede subir, pero nunca va a bajar. Porque yo soy un estudiante al que gracias a Dios le fue siempre muy bien y pedía revisiones y sacaba 29. Y yo tengo una grata experiencia y un grato recuerdo del estudio en la facultad. Entonces a mí no me afecta que discutamos los casos, no me afecta darles revisión porque yo califico. Y entonces, como les digo, yo estoy, y la revisión que me piden a veces me permite sacar de dudas, de esas dudas que ustedes vienen arrastrando, pero para que ya no la arrastren, yo les propongo eso. Les doy un par de horas, un par de sábados, para repasar los puntos que ustedes consideren están más flojos en penal 1. Y podemos después, si también les sirve, una revisión más rápida de penal 2. Pero eso es si ustedes quieren, y yo dispongo de cierto tiempo el sábado para que ustedes puedan salir de dudas, porque como le digo, mi finalidad es que aprendan. Estaríamos muy agradecidos, licenciado. Sí, licenciado, sería bastante bueno. ¿Verdad? Porque como les digo, mi interés es que aprendan. Bueno, los dejo pues porque ya son las 1:45. Ya ustedes tendrán ganas de cenar y los estarán esperando para lo mismo. Así que muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muchísimas gracias, Lic. Muchas gracias, licenciado. Pregunta.